Buen día. Continuando con nuestro tema de programación en Arduino, hoy vamos a ver unas secuencias de control. Las secuencias de control lo que permiten dentro de un programa es tomar decisiones. Para eso vamos a manejar unos puertos de entrada de la tarjeta Arduino y unos puertos de salida. Las sentencias de control que vamos a ver hoy serán las sentencias if y la sentencia if-else. La estructura de control entonces lo que permite es, dependiendo de un dato que puede ser numérico o puede ser una entrada a la tarjeta Arduino, tomar una decisión y hacer ciertas operaciones dentro de nuestro programa. Descripción. La sentencia if verifica si se cumple una condición y ejecuta una serie de acciones si la condición es verdadera. Si la condición es falsa, no hace nada, es decir, que continuaría con el programa si tuviera otras indicaciones después de él. Veamos su sintaxis, es decir, la manera correcta de escribirlo. Primero se coloca la sentencia if, que tiene que ir en minúscula, se abre paréntesis y se coloca la condición por la cual se está preguntando. Puede ser que esa condición sea igual a un número, sea mayor, sea menor. Se pregunta por el estado de un pin, si está en alto, si está en bajo, etc. La condición debe ir entonces entre paréntesis. Después de que se pregunta, se debe abrir corchetes para colocar las acciones que se deben realizar si se cumple dicha condición. Esas acciones pueden ser manejar un puerto, por ejemplo, encender un LED en un puerto, mover un motor, sacar un letrero por una pantalla de cristal líquido. Es decir, que dentro de los corchetes van todas esas acciones que se deben realizar si esta condición es verdadera. Si esta condición no se cumple, no se van a realizar las acciones que se encuentren dentro de los corchetes, sino que el programa saltará y continuará después del mismo. Si nos damos cuenta, el if abre un corchete, luego ese corchete debe ser cerrado porque todas esas acciones son las que se van a realizar si esa condición se cumple. Estos corchetes pues son diferentes a los del void loop y a los del void setup. Solo se abre y se cierra para las condiciones del if. Veámoslo a través de un ejemplo. Vamos a realizar un programa que me configure un pin de entrada y un pin de salida. Que cuando se cumpla una condición en el pin de entrada, que puede ser, por ejemplo, un interruptor, se encienda un LED con cierta frecuencia que estará conectado en un pin que configuramos previamente. Como de salida, revisemos el siguiente programa. Como se dijo anteriormente, un programa de Arduino tiene dos partes, el void setup y el void loop. En el void setup se hace la configuración de la tarjeta Arduino. Para nuestro caso necesitamos configurar un pin de entrada que lo tomamos como el número 11 y un pin de salida que lo tomamos como el número 12. La instrucción para configurar, es decir, para decirle al pin cómo debe trabajar, es pin mode. Entonces, configuramos acá el pin 11 como un pin de entrada y configuramos el pin 12 como un pin de salida. Vamos entonces al void loop. Sabemos que se debe siempre abrir un corchete y que ese corchete debe estar cerrado al final del programa para que este sea la secuencia que se repita constantemente. Vamos entonces a introducir una nueva instrucción, que es la instrucción Digital Read. Digital Read es una instrucción que nos permite leer de manera digital un pin, es decir, que permite preguntar si ese pin se encuentra en un estado alto o se encuentra en un estado bajo. ¿Cuál es la manera correcta entonces de declarar una sentencia if? Entonces escribimos if en minúscula, abrimos paréntesis y escribimos, por ejemplo, si queremos leer un pin, si quisiéramos comparar algún valor, pues lo colocaríamos dentro de los paréntesis. Para este caso, como se va a tomar una decisión dependiendo de si un pin está en alto o en bajo, pues utilizamos la instrucción Digital Read, es decir, lea de manera digital el estado de un pin. Es decir, que lo que va a hacer es comparar si ese pin está en un estado alto
o en un estado bajo. Entonces colocamos if, abrimos paréntesis, digital read, es decir, lea de manera digital, el número de pin también entre paréntesis y lo comparamos si está en un estado alto o bajo. Tenemos que utilizar el doble igual. Este doble igual pregunta si es exactamente igual, es decir, si está en alto para este caso. Después de hacer la pregunta, abrimos un corchete para colocar las sentencias que queremos que se cumplan si esa condición es verdadera. En este caso, la pregunta es, si el pin 11 está en alto, realice las siguientes acciones. ¿Cuáles son las acciones? Escriba de manera digital en el pin 12 que teníamos previamente configurado como de salida un alto. Espere 500 milisegundos y escriba de manera digital en el pin 12 un bajo y espere otros 500 milisegundos. Lo que está haciendo esta secuencia de instrucciones del if es encender un diodo LED, mantenerlo encendido 500 milisegundos, apagarlo y mantenerlo apagado 500 milisegundos. En resumen, si se cumple la condición, es decir, que el pin 11 esté en un estado alto, se va a encender un diodo LED durante 500 milisegundos y va a mantenerse apagado durante otros 500 milisegundos. Es decir, que va a cumplir un ciclo completo durante un segundo. Veamos ahora cómo sería la programación en el entorno Arduino. Tenemos entonces nuestro VoiceTab, configuramos aquí los pines respectivos, uno de entrada, uno de salida, e implementamos nuestro VoiceLoop, es decir, nuestro programa. Vamos a herramientas, seleccionamos la placa Arduino con la que queremos compilar el programa, para este caso es la Arduino 1, la escogemos y procedemos a realizar nuestra verificación del programa, es decir, nuestro compilado. Como nos damos cuenta, en el compilado no se generó ningún problema, es decir, que el programa está totalmente escrito, cumple con las condiciones de sintaxis. Ya compilado, procedemos a hacer la respectiva simulación, que para nuestro caso se realizará en el entorno de Tinkercad. Aquí en Tinkercad entonces vamos a crear nuestro nuevo circuito. Vamos a cambiar el nombre de nuestro proyecto, sentencia if. Listo, buscamos entonces nuestros elementos. Inicialmente entonces nuestro protoboard o placa de pruebas. Nuestra placa de Arduino. Vamos entonces a configurar el pin de tierra de nuestro Arduino y la vamos a colocar por aquí para tenerlo como referencia de color negro. Y vamos entonces a sacar los elementos que requerimos para hacer nuestro montaje. Inicialmente una resistencia que me va a permitir a través de un interruptor o switch meterle un dato de un nivel alto o bajo a nuestra tarjeta Arduino. Tomamos este que es un D-switch que va a tener un contacto en la parte superior y otro en la parte inferior, como lo vemos aquí. Ahora vamos a tirar un cable desde los 5 voltios positivos de nuestra tarjeta Arduino hasta el positivo del protoboard. Podemos hacerlo aquí a esta línea o podemos hacerlo en la parte superior. Si lo hacemos aquí, podemos colocarlo inicialmente de color rojo y si necesitáramos voltaje en la parte superior,
pudiéramos tirar un cable desde el positivo de nuestro protoboard de la parte inferior hasta esta parte. Bueno, vamos ahora a conectar nuestra resistencia. Para tener una mejor visualización, vamos a cambiar la posición de esta resistencia, la vamos a girar y la vamos a llevar a estos dos puntos. Listo. Por un extremo de la resistencia, entonces la vamos a colocar al positivo de nuestro protoboard, es decir, al positivo de nuestra tarjeta Arduino. También lo vamos a mantener con color rojo para llevar la misma secuencia. Listo. Desde este punto de la resistencia vamos a tirar un cable hasta un punto de nuestro interruptor, como lo vemos aquí, el 1. Por el otro extremo de nuestro interruptor vamos a tirar un cable hasta el negativo. Lo vamos a colocar de color negro. De este punto de unión entre la resistencia y nuestro interruptor o switch, vamos a tirar el cable que va a llevar la señal hasta el pin de entrada de nuestro programa, que para nuestro caso es el pin 11. Y lo vamos a colocar de color naranja. Bueno, ya tenemos entonces nuestro circuito de entrada. Vamos a correr aquí la tarjeta Arduino para tener una mejor visualización. Entonces, ¿cómo funciona esta parte de la resistencia y el interruptor? Si nos damos cuenta, la resistencia va a estar conectado por este cable al positivo. Va a estar conectado esa resistencia a un pin del interruptor y el interruptor va a estar conectado por el otro lado al negativo. Del punto de unión de la resistencia y el interruptor se conectará un cable hasta la entrada de la tarjeta Arduino. Esta conexión, ¿por qué me permite generarle una entrada alta o una entrada baja a la tarjeta? Porque cuando el interruptor esté abierto, este punto, es decir, la entrada de mi tarjeta Arduino, va a estar conectado por medio de esta resistencia al positivo. Significa que esa entrada va a haber un nivel alto. Por el contrario, cuando se cierre el interruptor, este punto va a estar conectado pues por este cable y este cable directamente a la tierra. Es decir, que me va a generar un nivel bajo a la entrada de mi tarjeta Arduino. El interruptor entonces lo que va a hacer es conmutar. Cuando está abierto se va a ver un nivel alto en la entrada de la tarjeta y cuando está cerrado se va a ver un nivel bajo. Ya tenemos entonces nuestro circuito que me va a generar el pulso de entrada alto o bajo a mi tarjeta. Ahora vamos a tomar los elementos que me van a permitir visualizar si esa entrada es alta o es baja. Vamos a sacar entonces una resistencia. Vamos a sacar un diodo LED. Y vamos a hacer la conexión adecuada. Hay que tomar en cuenta que la resistencia del switch debe ser una resistencia de 1 kilo ohmio, mientras que las resistencias para limitarle corriente al diodo LED deben ser de 100 a 330 ohmios. Entonces la vamos a cambiar aquí por 100 ohmios. Listo. Nuestra salida fue configurada por el pin 12. Lo que podemos hacer es tirar entonces un cable del pin 12 hasta el ánodo, es decir, el terminal positivo de nuestro diodo LED. Conectamos el terminal negativo del diodo hasta un terminal de nuestra resistencia de limitación de corriente y conectamos el otro terminal de nuestra resistencia al negativo.
Si nos damos cuenta, el negativo lo tenemos en toda esta línea. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tirar otro cable desde el negativo de aquí hasta el negativo de mi protoboard. Lo voy a colocar de color negro. Y entonces aquí ya puedo tirar un cable desde el negativo hasta la resistencia. Vamos a colocarlo de color negro. Bueno, aquí entonces ya tenemos la conexión tanto del switch que va a ser la entrada a mi circuito y la salida que la vamos a tomar por el pin 12. Veamos ahora la implementación del código. Vamos a código, desplegamos entonces programar por texto y vamos a copiar el programa que hicimos en el entorno Arduino. Este programa, como ya está compilado y no generó errores, tenemos entonces la certeza que aquí, cuando se compile, pues tampoco. Pegamos entonces nuestro programa y procedemos a iniciar nuestra simulación. Lo que vamos a ver es que cuando el interruptor esté abierto, debe encender este LED con la secuencia que tenemos ya determinada. Y cuando el interruptor está cerrado, es decir, cuando le entregue a la tarjeta Arduino un 0, es decir, que no se cumpla la condición, el LED no va a hacer nada, va a estar apagado. Veamos aquí. En este caso, entonces, el interruptor está abierto, se cumple la condición de estar en alto, luego el LED que está conectado por el pin 12 va a encender cada segundo. Va a durar 500 milisegundos encendido y 500 milisegundos apagado. Cuando cambio el estado del interruptor, es decir, cuando lo cierro, se va a generar un nivel bajo a la entrada de la tarjeta Arduino. Ya no se va a cumplir con la condición, luego el LED que tenemos a la salida va a estar apagado. En resumen, cuando se cumpla con la condición que el interruptor esté abierto, es decir, que a la tarjeta Arduino le llegue un nivel alto, el diodo LED va a estar encendido. Cuando se cierre el interruptor, es decir, a la tarjeta Arduino le llegue un nivel bajo y no se cumpla con la condición, el LED va a estar apagado. Entonces, como vemos en la simulación, el programa cumple con los requerimientos inicialmente establecidos. Podemos aquí mismo cambiar la velocidad de prendido y apagado del diodo LED. Podemos colocar aquí 100 milisegundos y 100 milisegundos. Con esto lo que vamos a ver es que el diodo va a prender mucho más rápido. Como podemos apreciar aquí. Detenemos la simulación. Ahora vamos a explicar la instrucción if else. Para eso retornamos al programa en el entorno Arduino. La nueva condición entonces de nuestro programa será que cuando se cumpla la condición en el pin 11 y que haya un nivel alto, haga una serie de instrucciones, pero que cuando no se cumpla esa condición, es decir, cuando haya un nivel bajo, cumpla otro grupo de instrucciones. Para eso, entonces vamos a configurar otro pin de salida y podemos copiar este fragmento de código aquí y vamos a configurar el pin 10 también como salida. ¿Para qué? Para encender un nuevo LED. El programa entonces de manera general debe quedar de la siguiente manera. Cuando haya un nivel alto en el pin 11, se debe encender a una velocidad un LED que se encuentra en el pin 12. Pero cuando no se cumpla esa condición,
Es decir, cuando este nivel esté bajo, se debe encender otro LED, pero por el pin 10 a una velocidad diferente. Ya tenemos entonces aquí configurado nuestro nuevo LED. Ahora procedemos a hacer nuestro else. Simplemente aquí en el corchete que cierra este if, después de él le vamos a dar un enter y vamos a colocar el else. El else es una instrucción o una función que también trabaja tal cual como el if. Debe abrir un corchete y debe cerrarlo. Entonces abrimos el corchete del else y colocamos el grupo de instrucciones que queremos que se realicen cuando esta condición no sea alta, es decir, cuando por el pin 11 haya un nivel bajo. Podemos copiar este grupo de instrucciones con todo y comentarios para facilitar el trabajo. Lo copiamos y simplemente cambiamos aquí el pin que queremos que se encienda, pin 10. Y vamos a cambiar entonces la velocidad. Vamos a hacerlo que prenda y apague cada 100 milisegundos. Aquí también en los comentarios pues cambiamos al pin 10 para tener mayor claridad. Entonces hay que tomar en cuenta que siempre los corchetes que se abren deben estar cerrados. Entonces hay un corchete en el if que se abre aquí y se cierra aquí. Hay un par de corchetes en el else que se abre aquí y se cierra aquí. Y está este corchete que me cierra el corchete del while loop. O sea que todos los grupos de programación están totalmente abiertos y cerrados. Este return que colocamos aquí antes del último corchete simplemente es para asegurar que este programa sea repetitivo. Listo. Hacemos el proceso de compilado para verificar que está bien escrito el programa y que cuenta con la sintaxis adecuada. Como nos damos cuenta, se compiló, no se generó ningún error, entonces procedemos a hacer la respectiva simulación en nuestro entorno Tinkercad. Retiramos entonces el programa que teníamos anteriormente y procedemos a copiar nuestro nuevo programa. Lo pegamos y ahora procedemos a hacer el montaje de los nuevos elementos. Entonces necesitamos una nueva resistencia para nuestro nuevo diodo LED. Ya sabemos que para limitar corriente debe ser entre 100 y 330 ohmios. Sacamos nuestro diodo LED. Lo ponemos ahí. Tiramos entonces un cable desde el pin 10, que lo configuramos como salida. Puede ser a la resistencia primero y después al diodo LED o viceversa. Cualquiera de las conexiones sirve, pues porque sería una conexión en serie y no habría ningún inconveniente. Conectamos entonces, lo cambiamos de color, lo podemos colocar de color azul. Y ahora conectamos del otro extremo de la resistencia hasta el terminal positivo, es decir, hasta el ánodo de nuestro diodo LED. El terminal negativo de nuestro diodo LED, que sería este, lo vamos a conectar a la tierra de nuestro circuito. Si nos damos cuenta, el negativo de nuestra tarjeta Arduino, el terminal de tierra, cubre toda esta parte del protoboard y con este cable cubriría la parte de arriba. Listo, ya tenemos entonces nuestra conexión. Procedemos entonces a iniciar la simulación. Entonces, lo que podemos ver es que el LED que está conectado
por el pin 12 está ya encendido. Significa que este switch está abierto y que a la tarjeta le llega un nivel alto. Entonces, como se cumple la condición, el pin 12 se habilita y enciende el LED con esta frecuencia. Cuando cambiemos aquí, debemos ver que este LED sea ahora el que se prenda y se apague, pero a una velocidad mayor. ¿Por qué? Porque al cerrar el interruptor, a la tarjeta Arduino ya no le va a llegar un nivel alto, sino le va a llegar un nivel bajo. Como vemos aquí en la simulación, entonces se cumple con los requerimientos que habíamos colocado inicialmente. Si volvemos a cambiar, entonces enciende este LED y si cerramos el interruptor, entonces se enciende este. Para una mejor visualización, pues podemos cambiar el color de los LED. Podemos colocar este como un LED verde. Y volvemos a hacer el proceso de simulación. Ahí enciende el verde y aquí encendería el rojo, dependiendo de la condición que el D-Switch le proporcione a la tarjeta Arduino. Con esto entonces se explicó tanto el if como el if unido con el else. La diferencia es que si solo coloco el if, si se cumple la condición hará una serie de sentencias. Si no se cumple, no hará nada. Cuando le agrego entonces un else, entonces el programa queda que si se cumple la condición, se hará un grupo de sentencias, pero que si no se cumple la condición, entonces hará otro grupo. Muchas gracias.